Bienaventurados, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paz Augusta. Hola, me llamo Matthias Sindelar, jugador de la selección austriaca en 1938. Me llamaban en mi época el Mozart del balón. A Matthias Sindelar se le conoció entre las décadas de 1920 y 1940 como el Mozart del fútbol por su genial elegancia en el juego. Aunque ha pasado mucho tiempo y es un personaje desconocido para la mayoría de los aficionados, la comparación con Messi no se ha resistido a los tiempos y algún cronista deportivo actual, experto en historia del balompié, le ha llamado el Messi austriaco. La historia vital y deportiva de este jugador de fútbol ha quedado vinculada a los años prebélicos antes del inicio definitivo de la Segunda Guerra Mundial. En especial su historia tiene que ver con el Campeonato del Mundo de Francia en 1938, mundial que iba a ser el último celebrado en esa primera mitad del siglo XX. Pero ese devenir trágico, que dejaría al mundo sin fútbol por 12 años, hasta 1950, en 1938 y en los primeros meses de 1939 no se vislumbraba en la vida cotidiana de la gente de finales de esa década. El fútbol seguía creciendo como deporte de masas y la gente llenaba los estadios. Una Alemania nazi que acababa de celebrar los Juegos Olímpicos de 1936 deseaba seguir acaparando el deporte mundial, postulándose para celebrar el siguiente Mundial de Fútbol de 1942. Para ello se preparó a conciencia, reuniendo a sus mejores jugadores que, curiosamente, la mayoría eran de origen austriaco, como lo era el mismo Hitler. También a oídos de Hitler había llegado la fama del delantero centro austriaco Matthias Sindelar. Aconsejado por ministros como Goebbels, decidió decretar que la selección austriaca se disolviese, pues ya había ocurrido el Anschluss, anexión germana de Austria, y lo lógico era formar una única selección alemana, liderada por Sindelar y que sería el equipo participante por el Reich en el Mundial de Francia 1938 y en el deseado Mundial en una Alemania nazi de 1942. Se celebró el llamado partido final un 3 de abril de 1938 entre las selecciones de Austria y la nueva de la Alemania nazi, que luego serían un único equipo, para simbolizar esa anexión de Austria al Reich germano. En ese partido comienza la leyenda, incluso el mito, de Sindelar. Hay historiadores que sugieren un acto de resistencia contra los nazis del Messi austriaco durante ese encuentro. Pues empatados a 0, en el segundo tiempo decidió cambiar la orden encubierta que obligaba a los austriacos a perder el partido y animó a sus compañeros a ganarlo sin complejos. Un relato que inspiró a la película Evasión o Victoria, 1981, dirigida por John Huston y donde Sylvester Stallone hace de un improvisado portero, al final héroe del equipo con sus paradas. En la realidad histórica, el partido jugado por la Austria de Sindelar también fue victoria. Austria ganaría por 2-0 a los nazis con una asistencia al primer gol y un golazo final de Matthias Sindelar. Se dice, incluso, que el Mozart del fútbol bailó una danza burlona ante Hitler celebrando los goles. No existen documentos ni versiones fiables de ello. El hecho de no ser detenido ese día puede resultar el dato más fiable de que esa versión de la celebración irrespetuosa era falsa. Lo que sí fue un hecho contrastado es que Sindelar se negó a participar en esa nueva selección alemana que se iba a nutrir con los mejores jugadores de la disuelta selección austriaca. Sin el Messi austriaco, los germano-austriacos perderían en el Mundial de Francia 1938 en octavos de final contra Suiza. Una afrenta grave para los jerarcas nazis, a los que les molestaría más de Sindelar su negativa a participar como jugador de fútbol alemán que su postura contraria o indiferente a la anexión alemana de su país. No llegó a ser, como se ha querido creer, un activista antinazi o un judío muy significado en política que renegase de los nazis. Simplemente no quiso formar parte de la forzada anexión austriaca a la Alemania nazi desde su visión liberal, demócrata, de la vida. Eso acabó con su carrera en primera línea del fútbol profesional y convirtió su muerte accidental en enero de 1939, por inhalar monóxido de carbono de una estufa estropeada, en toda una historia de intrigas. La más llamativa sería la que sugiere el accidente como una trampa mortal de los nazis para asesinar al díscolo delantero centro. Futbolista recuperado ahora para la historia y considerado el mejor deportista austriaco del siglo XX. Esta vez hemos cambiado los papeles y ha sido la IA quien nos ha relatado este último video artículo de Paz Augusta. Bueno, hasta aquí, como os digo, este nuevo artículo en formato audiovisual
que esperemos os haya gustado. Hasta la próxima, un saludo.